Desde que llegué a Bulgaria hace ya casi 2 años, me impresionó mucho escuchar música latina en todos lados. En locales comerciales, en la televisión o incluso cuando vas en algún taxi es muy común escuchar salsa, reggaetón o bachata. Por eso hoy nos vamos a encontrar con una amiga búlgara que nos va a explicar cómo comenzó todo y por qué la música latina es tan popular acá en Bulgaria. Vamos a estar caminando un poco por las calles de la ciudad para que se hagan una idea de cómo es vivir aquí. Al final del recorrido los llevaré a un lugar donde se baila salsa todos los domingos, siempre y cuando haya buen clima. Y como hoy hay buen clima, los voy a llevar a la fiesta para que sepan cómo se baila la salsa en Bulgaria. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Juan, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación y venir a hablar de cómo es la cultura de la música latina en Bulgaria. Vale, con mucho gusto. Cuéntanos un poquito acerca de ti, por favor. Mi nombre es Cristina, soy de Bulgaria, de un pequeño pueblo de la parte norte del país. Llevo viviendo más de 10 años en Sofía. Llegué por estudios, luego un tiempo viví en España y estoy aficionada a la salsa y a la cultura latina. Bueno, Cris, ahora contanos un poquito de cómo aprendiste a hablar español, porque lo hablas perfecto, ¿no? Vale, pues todo empezó por la salsa, porque de estudiante fui a una escuela de salsa aquí en Sofía. Entonces me gusta mucho el ritmo, la música, la alegría que lleva en sí la música, pero no entendía nada del idioma. Entonces pensé, pero yo quiero saber qué se canta en las canciones. Claro. Y así es como empecé a estudiar español, primero en el Instituto Cervantes de Sofía y luego fui a España a estudiar un máster. Bueno, Cris, contanos entonces cómo empezó todo este movimiento de la cultura de la música latina en Bulgaria y por qué se popularizó. ¿Desde hace cuánto está esa cosa aquí? Vale, pues en la época del socialismo Bulgaria tuvo muy buenas relaciones con Cuba. Entonces había mucha gente, muchos profesores de salsa que pudieron desarrollar esto por las buenas relaciones de con Cuba. Entonces empezaron a crear escuelas de salsa aquí. La primera escuela se creó en 1998 o 1999 y poco a poco empezó a desarrollarse todo. Ah, buenísimo. Sí. O sea que fue gracias a Cuba prácticamente. Sí, gracias a Cuba y más a las relaciones que tuvo Bulgaria con Cuba. Ah, qué interesante. Porque, sabes, la gente no tenía el derecho de viajar, pero quien tuvo buenas relaciones en la política, pues también podría viajar y así desarrollar bien las relaciones con países como Cuba. Bueno, Cris, ahora contanos qué piensan los búlgaros de la cultura latina y de la música latina en general. Vale, pues aquí a la gente le encanta muchísimo la cultura latina, más bien con la cultura de la salsa, bachata, el reggaetón también. La mayoría de la gente ya va a clases de alguno de ese tipo de bailes. La mayoría va a clases de bachata porque, sabes, a los europeos les encanta la bachata. Sí, pero bueno, también hay mucha gente que está bailando salsa y más gente está aprendiendo porque, sabes, como hace 10 años a clases de salsa iban solo las mujeres, entonces éramos como 10 mujeres y 2 hombres, estamos esperando como 10 minutos para poder bailar, para, sabes, tener una pareja. Y ahora la mayoría de los hombres también van a clases de salsa y eso está muy bien. Claro. También le gusta mucho la comida, ir a restaurantes latinos por aquí y no sé. Creo que más bien porque aquí ahora viven más extranjeros. Hay como, sabes, cubanos, colombianos viviendo aquí, muchos españoles también. Entonces, como la cultura latina y la cultura española sigue desarrollándose. Bueno, Cris, ahora quiero que les cuentes a los amigos de Latinoamérica cómo es el búlgaro. Háblales un poquito de búlgaro y quiero que los invites a venir a Bulgaria y que
comenten el video y que le den like al video también. Entonces, muéstranos un poquito de cómo se dice eso en búlgaro. Vale, pues добре дошли в България. Заповядайте да танцуваме салса заедно и ще се радвам да споделите това видео за повече видимост. Обичам ви! Yo no entendí nada, pero pues yo supongo que dijiste eso. Yo tampoco hablo nada de búlgaro todavía, pero pues muchas gracias por Sí, compartir. dije que vengan a Bulgaria a bailar salsa juntos y que les quiero muchísimo. Ah, qué bien. Listo, Cris, ahora entonces nos vamos a ir a la fiesta que hacen todos los domingos porque les vamos a mostrar cómo se baila la salsa en Bulgaria. ¿Estás lista? ¿Vamos? Sí, claro, cada domingo aquí se baila muchísimo. Ahora van a ver cómo es la salsa en Bulgaria.